Bueno amigos, terminó la fecha FIFA para la Vinotinto femenina, saldo positivo, 2 victorias con idéntico marcador frente a la selección de Uruguay, 1-0 el día jueves 21 con gol de Gabriela García y luego el lunes con ese tanto de Deina Castellano, Fabricio, golazo de la reina del gol. Vamos a analizar en este espacio a qué juega la selección, qué cosas positivas dejó, qué cosas negativas, el comunicado de Sonia O'Neill, lo que se destapó después, así que quédate porque vamos a analizar a profundidad un poco de lo que se está viviendo dentro de la selección femenina absoluta que dirige Pamela Conti. Fabricio, la bienvenida a darte y también hablar, ¿no?, de consideraciones de lo que fue para ti esta fecha FIFA. Bueno, evidentemente una fecha FIFA positiva por las 2 victorias, pero que sigue dejando muchas preocupaciones en lo que es la generación de juego de la selección. Creo que muestra lo cerrado que está todavía el espectro de convocables para la entrenadora, para Pamela Conti. Bárbara Martínez Flores volvió a recibir la confianza para ser titular en este partido. Se vio nerviosa, se vio un poco errática. No es por achacarle responsabilidades a la Pola, pero creo que en un país que tiene volantes de primerísimo nivel, como es el caso de Taiselis Marcano o de la Pantera Yerliane Moreno, puede ser quizás un poco apresurado poner una jugadora que no tiene quizás todo ese rodaje todavía para algo tan importante como ser la volante central titular de la selección. Y bueno, de la propuesta podemos hablar nosotros, pero también hay unas declaraciones de Ariel Longo, entrenador de Uruguay, que me parece que son para ver por pinzas y si quieren se las dejamos acá a continuación para que le den un vistazo. Me llamó la atención las características del estilo de juego. ¿Por qué? Porque cuando vos jugás con 5 en el fondo o con el 3 mentiroso que suman a las 2 de afuera, generalmente jugás atacando con las 2 y por bajo. Y Venezuela tiene un estilo que yo no me lo esperaba. Tienen la pelota, pero meten pelotazos largos permanentemente. Y bueno, hay que tener mucha precaución. La línea de fondo de Uruguay tiene que tener mucha precaución. Sobrar, no se puede jugar en línea, siempre hay que sobrar con uno. Pero sí que el estilo que yo esperaba era otro. Era más atildado. Bueno, estas fueron las declaraciones del entrenador Ariel Longo, con ya un proceso de 6 años, 2015 me parece que está en la selección de Uruguay, y él, bueno, dice que le sorprende el estilo que mostró Pamela Conti. Se esperaba otro estilo porque cuando tú juegas con línea de 5, 3 centrales, 2 carriles, tú intentas jugar por abajo, al igual que fueron las declaraciones de Pamela Conti. Ella dice que, bueno, ella habla de un estilo de juego que le ha implementado la selección de Venezuela. Yo ese estilo de juego, de verdad, yo no lo veo marcado todavía. A mí me dejan dudas ese estilo de juego porque la selección un día intenta jugar por abajo, pero otro día, como ayer, muchos pelotazos largos. El juego incluso del jueves tampoco fue muy parecido a lo que se mostró el lunes. Entonces, está bien, Pamela Conti estabilizó la defensa. La selección tiene 3 centrales que ya uno se las conoce de memoria y las 2 carriles. Pero en la generación de juego, en la gestación de juego, de cara a gol, seguimos dependiendo, como el día jueves, de una carambola, una pelota parada, ahí trompicones, gol. Y que pase algo como pasó el día lunes, que fue la magia de Deina. Siempre una jugada, alguien que se saque la magia de sus botines y marque diferencia. Yo creo que no se puede depender para competir, porque muchas veces lo repitió Ariel Longo, que Venezuela es una potencia y tal. Yo no estoy tan de acuerdo que Venezuela sea potencia en fútbol femenino, déjame decirle, creo que es poner el listón muy alto para nosotros mismos, porque si nos costó tanto con una selección como la uruguaya, que el mismo entrenador dijo que se reunieron en un aeropuerto antes de venir a Venezuela, otras vinieron directo, no tuvieron la oportunidad de entrenar antes de jugar,
que la diferencia única que hubo entre un juego y otro fueron 2 prácticas que hicieron en Venezuela. Y con todo y eso, le metieron presión a Venezuela, las pelotearon. La propia Pamela dijo que nos atacaron fuerte. Si quieren, vean las declaraciones. Entonces, que un equipo con todas esas limitantes, además de 4 o 5 bajas importantes en jugadoras, que tú lo vas a estar repasando ahorita, y con todo y eso Uruguay te ponga contra las cuerdas en tu casa, entonces es para pensar. Porque cuando nos toque jugar entonces contra Chile, contra Argentina, contra Colombia, contra Brasil, contra las selecciones que son mundialistas, ¿en qué nivel estamos realmente? Ahí es donde viene mi preocupación. Y estamos hablando de fútbol. De fútbol. Son 4 años en donde Pamela dice que tenemos una idea y yo todavía esa idea yo no la veo plasmada. Yo no veo una idea cuajada. Ella jugó 4-2-3-1, jugó 4-3-3, incluso a veces ponía 2 puntas. Ahora desde los centroamericanos juega con 5 en el fondo. No, es verdad que ella no se casa con algún esquema, pero es que tampoco tiene una identidad de juego la selección. Y eso es mi inquietud en ese aspecto de cara a lo que va a ser la Copa América que viene, la temporada, el año que viene, e incluso los Panamericanos, que viene ahorita entre octubre y noviembre, donde tiene un grupo bastante difícil, por cierto, y donde tiene ella mucho en juego, porque a ella se le acaba el contrato el año que viene, Fabricio. Así es, hasta diciembre de 2024, ella y su cuerpo técnico. Como me comentabas, Uruguay con las bajas de Carolina Virizamberri, que ni siquiera estuvo convocada por una cuestión de rotación, Esperanza Pizarro, que hace vida en el fútbol español, Pamela González, su capitana del Sevilla. Creo que no vimos ni siquiera la mejor versión de Uruguay en este partido, o en estos 2 partidos, mejor dicho, y aún así, con la Otsanda Barat, con jugadoras como Belén Aquino, como la propia Wendy Carballo, fueron incisivas y generaron bastante peligro, aprovechando también esas imprecisiones en salida y el típico factor individualidad, que es lo que termina salvando a Venezuela, que siempre tiene una individualidad, siempre tiene una buena cabeceadora, como es el caso de Mape, una jugadora que tiene el olfato y la visión extraordinaria de Gabriela García, de Deina, bueno, ¿qué decir de Deina Castellanos que no sepamos? Pero es eso, van creo que ya casi 5 años de proceso, porque llega en 2019 Pamela como tal, y no se ve una idea clara más allá de las individualidades. Pamela Conti también comenta en la rueda de prensa una serie de resultados positivos que se han adquirido este año, que se han obtenido este año. ¿Cuáles selecciones? Más allá del tema de contra cuáles selecciones, vamos a dejar también por acá el clip para que lo puedan ver. Pero antes que eso, a mí me gustaría, y tengo hoy la posibilidad de hablar, que nosotras con este partido, es creo el 8º o 9º partido del año. No. Que hemos empatado por primera vez en la historia con Argentina y luego ganamos a los penales. Los últimos por primera vez en la historia empatamos a México y perdimos a minuto 118. Los últimos 7 partidos hemos hecho 6 victorias y un empate. Creo que es mejor resaltar los resultados de esta jugadora que hablar de un tema que al final va a encontrar la respuesta solas. Yo creo que el tema va de juego, principalmente. El tema va de una selección que, a pesar de que tiene buenos resultados porque genera buenas individualidades, porque el nivel del fútbol venezolano por las jugadoras que tiene, pues son superiores, quizás nombre a nombre con otros de los equipos del continente. Y bueno, los Juegos Panamericanos nos enfrentamos a 2 selecciones B, como es el caso de Costa Rica y como es el caso de Haití, que eran las 2 mundialistas que nos cruzamos en esa tanda. Que contra México estábamos limitados en opciones en la banca, sí, puede ser en la final de aquellos Juegos Centroamericanos y el Caribe, perdón. Pero aún así se vio quizás un poco la dificultad de respuesta de Pamela Conti en estos partidos, y yo creo que eso es lo que preocupa, que sí, a nivel de resultado, Venezuela igualó su mejor marca en la Copa América, ese 6º lugar que se obtuvo en 2022. Sí, era el mismo lugar en el que estábamos rankeados a nivel Conmebol, y sí, todavía estamos invictos ante Uruguay en partidos. Hemos jugado 6 veces contra los charrúas en mayor y 6 veces hemos ganado. Pero
esta generación no tiene las limitaciones que tienen generaciones anteriores y que han tenido entrenadores anteriores. Uno espera que si realmente la federación está apostando al fútbol femenino como se está haciendo y tienes a la mejor generación de tu historia, que sí, tenemos jugadoras de filiales, tenemos jugadoras de reservas, tenemos jugadoras de Sudamérica. Capaz no somos una selección top, pero es la mejor generación de nuestra historia y por eso nosotros estamos esperando más que una mejora física, que es lo que dice Pamela Conti, o estamos esperando más que un buen trabajo de grupo, que el grupo se entienda bien, que era una de las banderas de este ciclo y ahora pues nos permitimos ponerle en duda. ¿Qué queda después de todos estos problemas, no, Raúl? Sí, es para sacar bastante tela, ¿no? de todo esto. Veremos qué va a pasar en los Panamericanos. Va a tener también algunas dificultades para armar la lista porque no van a estar todas las jugadoras top de la selección como sí lo estuvo ahora, y eso es preocupante. O sea, Venezuela tuvo a su grueso de futbolistas, o por lo menos para Pamela Conti, las que ellas consideran que son las mejores. Obviamente hay muchas que quedaron por fuera, que Pamela no la considera por X o por Y muchas de ellas por allí ya han expresado sus opiniones. Vamos ahora a hablar también del tema, Fabricio, porque exactamente van 9 minutos de video, pero a los 9 minutos de partido del Venezuela-Uruguay, el segundo, el día lunes, Sonia O'Neill, estando en el estadio, porque la vimos, estuvo arriba en el palco y cerca de Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que la arropó, le habló con ella, conversó con ella, estuvo allí junto a las otras dos jugadoras que no estuvieron convocadas, que fueron Bárbara Olivieri y Mariana Spickmeyer. Sonia O'Neill, en un comunicado bastante serio, bastante delicado lo que ella expresa allí, porque no es solamente habla del motivo por la cual Pamela Conti la deja desafectada de la convocatoria, sino que aparte dice que habla mal de ella a sus espaldas con otras jugadoras, la malpone con otras jugadoras, y eso viene ocurriendo desde hace 2 años, es lo que dice Sonia O'Neill en su comunicado, que se lo vamos a estar dejando por allí también, si no lo ha visto. Y bueno, dijo palabras fuertes que no tenemos que decir acá, pero sí dijo palabras realmente fuertes, y eso desató un efecto dominó. Y ese efecto dominó cayó en la Kika Moreno, una jugadora con mucho recorrido y muy querida dentro del vestuario. Maikerlin Astudillo, Natasha Rosas, que había hablado anteriormente. Yerliane Moreno también se pronunció. Incluso jugadoras que fueron titulares como Gabriela García y Jennifer Jiménez se mostraron solidarias con la Kika y con Sonia. Entonces, nosotros no vamos a apelar a la solidaridad automática, o por lo menos yo. Fabricio va a tener su opinión, yo no voy a apelar a la solidaridad automática, en fijar postura, en ponerme de una parte y de otra, como sí lo hizo Deina Castellano. Ojo, Deina Castellano en la rueda de prensa literalmente le quitó el micrófono a Pamela Conti y dijo, solo vamos a decir esto, prácticamente desautorizando a su entrenadora. Solo vamos a hablar de esto del tema. Pamela Conti se da cuenta de la situación y dice, no, yo tengo que hablar. Claro. Y dijo lo que tenía que decir. Y su idea o sus argumentos podrán ser válidos o no. Nosotros no sabemos qué fue realmente lo que pasó ahí. Ella dice que rompió un código, Pamela Conti. Y hasta que no se demuestre lo contrario, pues habrá que creerle a Pamela Conti o no habrá que acusarla del todo porque son sus argumentos. Habrá que el presidente de la federación, Jorge Jiménez, saldar esta situación lo más pronto posible. Y lo conversaba con Fabricio. Cuando Jorge Jiménez llegó a la Federación Venezolana de Fútbol, encontró una situación similar en la mayor, en masculina. Y tengo que reconocer que Jorge Jiménez trabajó esa situación de la mejor manera posible. Y hoy en la selección masculina se habla de fútbol, cuando antes se hablaba de los entrenadores, de que situaciones, que Sotelo, que Rondón, que el otro, que José Martínez, que si tú no te conozco, tal. Eso pasó y se limaron asperezas y la selección ahorita masculina se habla de fútbol, por lo menos dentro y fuera. Entonces, en la selección femenina también queremos que se hable de fútbol. Por eso este podcast lo empezamos hablando de fútbol, de lo que nosotros creemos que juega la selección
que no nos dejaron preguntar en la rueda de prensa. Yo, por mi parte, iba a preguntar, era del estilo. Yo quería que Pamela me respondiera si en estos 2 amistosos la selección mejoró o qué cosas positivas pudo ella sacar de ese estilo que ella vende, que tiene instaurada en la selección. No nos dejaron preguntar, a Fabricio tampoco. Sí lo expresamos aquí. Mientras tengamos esta ventana, esta oportunidad, lo vamos a expresar. Pero es importantísimo que el vestuario que había sido el vestuario unido, porque hay que decirlo también, Pamela Conti llegó con un vestuario, una situación muy difícil. Ella logró unir ese vestuario, pero si ahora se volvió a romper ese vestuario y sumado a eso la selección, para mí, no juega a lo que debería jugar con la generación que tenemos, entonces todo está roto, ¿no? No, claro, y vamos a entender algo. Pamela Conti está en todo el derecho del mundo de contar o de no contar con las jugadoras a las que considere pertinente. Correcto. El momento de Lourdes Moreno cuando llega a la Copa América no era el ideal y después de la Copa América sigue sin ser el ideal para ser parte de una convocatoria. El de Sonia O'Neill tampoco, y la siguió llamando. Y es que justamente allí voy. Yo puedo entender que tú tengas razones deportivas para descartar a ciertas jugadoras, pero en primer lugar, te contradices a ti misma de pronto cuando vemos jugadoras que no tienen esa continuidad o ese ritmo futbolístico integrando las convocatorias, o jugadoras del fútbol universitario a las que sí, obviamente este rodaje les viene muy bien, pero también las expones en el máximo, en un partido con las características o con la calentura de este juego, por ejemplo, contra Uruguay. A mí me parece que no se jugaba nada más que un amistoso, y el nivel que mostraron las charrúas de un partido a otro, con todas sus limitaciones, hizo forzar la barrera hasta el máximo. Entró Ana Paula Fray, Camila Pescatore, jugadoras jóvenes que nos encantan, pero que hay que llevar con pinzas porque toda la responsabilidad no van a recaer en ellas. Claro, entonces es eso, es saber llevar los procesos, saber quizás incluir a esas experimentadas, porque a nosotros no nos sobran referentes principalmente como para poder quizás descartar a una jugadora que vive un buen momento en Colombia, una jugadora que vive un buen momento en Ecuador. Creo que lo que puede extrañar un poco es esto, ¿sabes? Que de pronto no está tan bien ese scouting aquí en Sudamérica. Y el concepto de convocatoria, porque es verdad, tú hablabas lo de la Kika, no estaba bien físicamente en la Copa América, entre otras jugadoras, y es verdad, Pamela lo ha dicho, y le ha inculcado a las jugadoras que tienen que ser atletas, que tienen que alimentarse bien, por ejemplo, Raylene Carrasco fue una jugadora que hay que quitarse el sombrero, que de pronto estando aquí en Caracas era un poco desordenada, ella lo reconoce. Yo, por ejemplo, tengo buena relación con ella y sé lo mucho que ha trabajado, cambió su mentalidad, y parte de ello fue gracias a Pamela Conti, que le inculcó eso, ¿verdad? Y así lo habrá hecho con algunas otras jugadoras. Entonces, por ejemplo, el tema de llamar a Mariana Speckmeyer, tocada, Michelle Romero, tocada, llamar a Sonia O'Neill, donde tampoco trae ritmo, entonces te contradices, ¿verdad? Y sin saber cómo ella manejó los temas con estas jugadoras que emitieron comunicados y dijeron, no, a mí también me pasó lo mismo, como fue la Kika, como fue Natacha Rosa, Michaelin Astudillo, entre otras jugadoras que no han sido, o sea, no han entrado nuevamente en el espectro o el espectro de la mayor después de la Copa América. Y justamente a mí me preocupa eso, me preocupa que sí, tú puedes tener tomar la decisión de contar o no con alguien, pero siempre hay que ser claro y dar la cara quizás ante la jugadora y evitarte este tipo de malentendidos, porque de eso se trata también la gestión de grupo, y de pronto por ahí fue uno de los temas en donde este proceso comenzó bien y ahorita puede llegar a trastabillar un poco. Ojo, nos falta ver quizás la versión de las jugadoras. Obviamente ya tenemos los comunicados, hay que escucharlas también. Vamos a ver, seguramente saldrán entrevistas, seguramente también habrán palabras de Pamela Conti y de las jugadoras que están dentro de la selección en este punto. Ayer en la zona mixta obviamente estaban tan enfocadas en la victoria y en la celebración que no quisieron dar declaraciones al respecto. Yo creo que no era el momento tampoco para que las jugadoras, después de ese triunfo, muchas de ellas estaban felices porque sus familiares fueron a verlas, habían 2 años. Yo lo entiendo, y por esa parte, ni siquiera, por ejemplo, yo no me fui a la zona mixta. Yo quise irme a la rueda de prensa para hablar con Pamela más que todo de fútbol, escuchar
sus argumentos dentro del terreno de juego, porque ya va a haber tiempo para esclarecer todo lo que está pasando después. Es más, el comunicado de Astudillo salió un día después del partido y quizás saldrán otros, pero eso es un día después o vendrá el análisis después donde las jugadoras tienen que esclarecer las cosas. Pamela quizás dará más detalles también de la situación, o si no hay un consenso, la federación y Jorge Jiménez creo que debería reunirla, sentarla, que eso quede bien aclarado, porque nuestro universo de futbolistas es muy pequeño en cuanto al fútbol femenino y no nos podemos dar el lujo de ir desechando, limpiando jugadoras. No sé si sea el caso o no, pero siguiendo por lo que dicen las jugadoras, es el caso. Pamela las limpió. Yo realmente quiero cerrar. Habrá que esperar, pero Pamela en este caso, bueno, lo que dice la Kika, hasta que no se demuestre lo contrario, Pamela la limpió, al igual que Michael, entre otras. Entonces, no nos podemos dar el lujo de cerrarle la puerta de la selección a este tipo de jugadoras. Se entiende también que es un proceso donde la que está mejor juega, pero si el día de mañana, la temporada, el año que viene, la próxima temporada, la Kika está bien, ¿por qué le vamos a cerrar la puerta a la selección? O la misma Tudillo. Si está en un equipo, es importante, tiene minutos, ¿por qué no puede ser llamada? Tiene que ser llamada a la selección. Claro. Yo quiero hacer 2 consideraciones quizás ya para irle dando cierre también a estas ideas. Sonia O'Neill en su comunicado habla de Bárbara Olivieri y de Mariana Speckmayer. En principio, suponemos, habla de ella y 2 jugadores más que no estaban en la convocatoria, y evidentemente pues estas 2 no estaban en la convocatoria. Sin embargo, lo que yo entiendo, la información que yo tengo hasta esta hora es que realmente Mariana Speckmayer no está recuperada por completo de los problemas musculares que la quejaron y que la tienen trabajando diferenciado desde el día 1 aquí en Caracas. Y Bárbara Olivieri tiene una infección, realmente le cuesta hasta apoyar el pie, inclusive esto lo comentaron en la previa, en la Vinotinto TV. Esa información yo la comenté también, me llegó esa información y puse un tuit previo, creo que era un problema en una uña, algo así en un pie, y no podía asentar el pie. Por lo tanto, es muy importante que sí, en principio estas son quizás las 3 jugadoras señaladas por Sonia en el comunicado, pero hay que esperar a ver si ellas tienen quizás esa voluntad de expresarse, de dar un punto de vista, y también ver qué es lo que ocurre con ellas en convocatorias posteriores, ya que evidentemente Bárbara Olivieri, a pesar de que no esté siendo titular regular con Houston Dash, de hecho es más una pieza de recambio, creo que demostrado quedó en ese primer partido pues su importancia en este proceso, y la propia Pamela lo ha exaltado en alguna que otra oportunidad. Y quizás otro comentario bueno que valdría la pena sacar a la luz es que obviamente esta situación es bastante triste, porque creo que las 2 partes de pronto pueden haber cometido un error. Obviamente, el lado de Sonia O'Neill, quizás superado por toda esta situación, emite un comunicado, una situación que tuvo que haberse trabajado puertas adentro dentro de la federación. También está la posibilidad, y por eso es que es importante. Sabemos si ella intentó saldar las cuentas por ahí. Allí voy. Y después se vio obligada y presionada. Es más, ustedes se acuerdan del comunicado que había sacado Sonia O'Neill hace unos meses, donde se retiraba. Queda más que evidente por qué lo hizo. Yo en un principio tenía las dudas, pero no. Que es más que evidente que era por este ambiente, no era afuera, era aquí. Entonces ahora quizás recibió respuesta en ese momento que la dejó tranquila, volvió y se vuelve a encontrar con un panorama, haciendo aquí ejercicio de especulación que repetía el mismo patrón anterior. Claro, o sea, obviamente siempre queda quizás ese malestar de cómo se está manejando la situación de parte de las jugadoras, pero es importante escucharlas, y si hay parte de las reflexiones que quedan de todos los problemas de fútbol femenino recientes es que hay que escuchar a las jugadoras y prestarle atención a lo que ellas demandan. Y obviamente la respuesta quizás que da Deina Castellanos y que complementa a Pamela Conti en la rueda de prensa no termina de tranquilizar las aguas. Al contrario, creo que genera mucha más incertidumbre, y esa incertidumbre no le hace bien a la selección nacional, así que esperemos que se pueda solventar también pronto este inconveniente y que tengamos una respuesta que vislumbre tranquilidad de cara a los Juegos Panamericanos. Realmente nuestra intención siempre va a ser hablar de fútbol, y es agotador de pronto tener que caer constantemente en temas extradeportivos. Por eso, como dice Raúl, quisimos comenzar hablando de fútbol. Y por fútbol propiamente creo que se está descartando fútbol y problemas físicos de Olivieri y Speckmayer. Pero
también hay que hablar de estos temas porque también forman parte de la realidad de la selección y también evidentemente influyen en los ánimos de las jugadoras, sobre todo entendiendo esto, que por allí las muestras de apoyo de Gabriela García y de Jennifer Jiménez, que forman parte de la selección, muestran quizás un poco lo segmentado que puede estar internamente el camerino de la selección nacional. Así es. Para ir finalizando, como tú bien lo dices, el tema de la rueda de prensa, donde Deina fija su posición, Pamela obviamente también se defiende a la situación. Para ir cerrando, yo creo que Deina Castellanos se equivoca ahí de esa manera en la que transmite esa información o esa opinión, porque ella es la capitana de la Selección Nacional de Venezuela. Son 11 en el campo, son 23 que convocan y muchísimas que están en el ambiente y en el universo de futbolistas que pueden entrar en la selección. Ella es la que representa a todas esas jugadoras. Ella no es la escudero de Pamela Conti. Ella no tiene que salir a defender a Conti sí o porque sí. Ella tiene que mantener una postura o una posición. Mira, hasta que no se esclarezcan las situaciones, nosotros no vamos porque ella es la capitana de la selección. Si Pamela Conti, si a la Federación Venezolana de Fútbol mañana le da la gana o Jorge Jiménez dice hasta aquí llegó el proceso de Pamela Conti, ¿cómo queda Deina Castellanos? No, claro. Por eso es que digo, ella se debe a la jugadora. Esto es un fútbol, esto no es tenis, es un equipo de fútbol. Ella se debe a muchas futbolistas y por eso no hay discusión de que Deina Castellanos es nuestra máxima referente, es la mejor jugadora. Quizás pasarán muchísimos años para que nazca una futbolista en Venezuela con el talento natural de Deina Castellanos, pero sí creo que aquí, yo la he defendido antes, incluso cuando le dieron que era prepotente, todo eso antes, a mí chapea Deina, no importa, pero en esta sí particularmente, a mí no me gustó porque ella es capitana, ella necesita ser mediadora. No, y el mensaje preocupante de, bueno, somos 23 y después, no, 22 en todo y caso. así como una sonrisa ahí que a mí no me gustó tampoco. Eso no estuvo bien, Deina. Eso no estuvo bien. Porque la queremos, a Deina la queremos. Y yo grité los goles de Deina y todos lo gritamos y celebramos sus triunfos, pero zapatero a su zapato, ella es la capitana de la selección nacional, muy merecido que lo tiene además, porque es una líder y todas ven como a Deina esa jugadora a seguir, pero aquí creo que para ir cerrando, bueno, ya esto se fue de muchísimo rato, pero bueno, no nos quisieron dejar preguntar en la rueda de prensa, Fabricio, y nosotros teníamos que hablar aquí porque esta es la ventana que tenemos. Así que bueno, déjenos sus comentarios, sus opiniones al respecto, qué le ha parecido el proceso de Pamela Conti hasta ahora en los 4 años que tiene, le gusta el juego de la selección, ven bueno el recambio que está haciendo Pamela, dándole oportunidades a jugadoras nuevas, que también eso es positivo, entre ciertos puntos positivos también, porque está ampliando un poco también el espectro de jugadoras. Así que bueno, dele like y comparta este video para que muchas otras personas más también se contagien de la emoción y la pasión del fútbol femenino venezolano.